país, se dispuso el establecimiento de un conjunto de programas destinados a garantizar a los dominicanos acceso a una canasta básica de alimentos y bebidas no alcohólicas, y de esta forma evitar que las condiciones actuales pongan en riesgo sus medios de subsistencia. Con ambos programas, unas 2.250.000 familias, ascendentes a aproximadamente a 9 millones de dominicanos, serán beneficiados con la asistencia del Estado. Desde hoy está en marcha el programa Quédate en Casa, consistente en ampliar a 5.000 pesos la asignación de fondos que reciben las familias en el Sistema Unificado de Beneficencia, llamado SIUBEN, que maneja el Gabinete de Políticas Sociales, tan eficientemente coordinado por la señora Vicepresidenta de la República. 811.000 hogares que en el día de hoy recibieron el pago de la primera quincena correspondiente al mes de abril, ascendente a 2.500 pesos. Esos dominicanos y dominicanas, jefes de hogares, están acudiendo en el día de hoy a los establecimientos afiliados al sistema SIUBEN para retirar las mercancías correspondientes a la canasta básica establecida para estos fines. Todo está organizado para que el próximo miércoles, día 8 de este mismo mes, el restante de las familias completen el 1.500.000 beneficiarios de este programa. Estas nuevas familias que se incorporan de manera transitoria no tendrán que acudir a buscar una tarjeta de solidaridad. Con el uso de su cédula de identidad personal, únicamente con su cédula de identidad personal, estarán habilitados para asistir a los comercios afiliados a retirar el equivalente a 2.500 pesos correspondiente a la primera quincena de abril y de esa forma poder tener acceso a las mercancías que correspondan a la canasta básica de alimentos y bebidas no alcohólicas. Hacemos un llamado y queremos la solidaridad de todos ustedes, los medios que nos están apoyando, para que hagan de conocimiento a estas familias que no tienen que trasladarse a ninguna oficina a buscar una tarjeta de solidaridad. Hemos diseñado un programa que funciona con el menor esfuerzo posible para las familias, de manera que no tengan que verse sometidos a filas interminables buscando una tarjeta que no es necesario para tener acceso al beneficio de los 2.500 pesos quincenales durante los meses de abril y mayo. Solamente con su cédula de identidad personal, el próximo miércoles irán a los establecimientos comerciales una vez reciban la llamada del Gabinete Social indicándoles que son beneficiarios de los programas de asistencia a sus familias. Y eso completará el 1,5 millones de familias a que están llamadas a beneficiarse en el programa Quédate en Casa. Quiero también hacer referencia en este espacio al programa FASE, al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. El programa FASE es el otro programa que fue diseñado por la Comisión de Asuntos Económicos para la Economía y el Empleo por mandato del Presidente de la República. Este programa busca apoyar el empleo formal y asistir a las personas que están en este momento siendo presionadas por la situación de la crisis del coronavirus y que ven amenazadas sus fuentes de ingresos en vista a empresas que han tenido que cerrar o disminuir su actividad económica. El programa FASE provee entre 5.000 y 8.500 pesos de ayuda al ingreso mensual de los beneficiarios como un complemento de aporte que hace el gobierno de la República Dominicana para asistir en las compras también de alimentos y bebidas no alcohólicas a los empleados del sector formal de la economía. Entendemos que el programa FASE junto al programa Quédate en Casa sirven para apoyar el consumo básico de alimentos y bebidas y garantizar que las personas que están en el sector informal para el programa Quédate en Casa como para el sector formal en el programa de FASE tendrán la mano amiga del Estado y del Gobierno de la República Dominicana asistiéndoles en la adquisición de la canasta básica de alimentos y bebidas. Entendemos que hay muchas preguntas
y sabemos que hay muchas inquietudes con ambos programas. El diseño que hemos hecho desde la Comisión Económica para Asuntos de Empleo nos permite garantizar que el programa fluya de manera ininterrumpida durante estos próximos 60 días y asegure que las familias beneficiarias, tanto de uno como de otro, tendrán acceso de manera rápida en las fechas en que nos hemos comprometido a ambos programas y por tanto a beneficiarse de la asistencia del Estado para estos fines. Es un momento muy difícil. El Estado ha hecho lo máximo de lo posible para garantizar que 9 millones de dominicanos reciban la asistencia de los fondos públicos en estos momentos tan difíciles. Entendemos que sus preguntas que vamos a recibir en este momento vía digital, pues nos permitirán seguir aclarando los temas que ustedes entiendan pertinentes para comprender mejor el alcance de estos programas. Ahora iniciamos la sesión de preguntas. La periodista Cándida Acosta del periódico Listín Diario. ¿Cuál es el plan estatal ante la caída de las recaudaciones? ¿De dónde se creará un colchón de fondos antes de que comiencen a endurecerse las condiciones financieras internacionales y cuánto dinero se buscaría? Bueno, nosotros hemos identificado fuentes para financiar los programas que hemos anunciado, tanto FASE como Quédate en Casa, en adición a necesidades adicionales que se han presentado, como es natural, vía el Ministerio de Salud Pública. Las fuentes son fundamentalmente fuentes internas, por un lado, fondos que estaban disponibles en el Instituto Dominicano de Prevención de Riesgos Laborales, IDOPRIL, ascendentes a unos 14.000 millones de pesos como exceso de las reservas técnicas que deben mantener. Por otro lado, un financiamiento directo del Banco Central dentro de lo que permite la ley monetaria y financiera de asistir al gobierno en casos de emergencia por un monto de hasta un 2% del promedio de las recaudaciones de los últimos 3 años, y eso equivale a unos 12.000 millones de pesos. Y en adición a eso, hemos recibido del Banco Mundial un desembolso de 150 millones de dólares que fue recibido la semana pasada como parte de un financiamiento para situaciones de desastres que fue activado y que había sido aprobado por el Congreso de la República Dominicana. Tenemos seguros fuentes de financiamiento para estos programas durante los próximos 60 días. Proyectar más allá dependerá de la evolución de la pandemia en el territorio de la República Dominicana. Sí sabemos que eventualmente pudiéramos tener necesidades adicionales de fondos, y en ese caso hemos tenido propuestas que hemos conversado con fuentes internas de financiamiento que nos permitirían tener recursos adicionales por unos 20 a 30.000 millones de pesos. Suelis Tejero, del periódico Diario Libre. Dado que el número de trabajadores con contratos suspendidos supera la previsión inicial de atención que tenía el gobierno con FASE de 435.000 familias, ¿qué otras fuentes de financiamiento se tienen para ese programa, además de IDOPRIL? No, el número de los trabajadores suspendidos hasta el día de hoy no supera la estimación que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos estimado unos 750.000 familias que tendrían necesidad de acudir a FASE por suspensión en sus lugares de trabajo. Todavía estamos por debajo de eso, pero quiero aclarar que FASE no solamente acoge a empleados suspendidos, también abre la puerta para empleados que estén en condiciones laborales en las cuales no hayan sido suspendidos, pero sí recortado su horario de trabajo y por tanto reducido sus ingresos acostumbrados. Entonces, todavía nosotros estamos dentro de los parámetros para los cuales estimamos las necesidades de financiamiento para el programa FASE, y entendemos que contamos con el espacio suficiente para seguir creciendo en la medida en que las empresas requieran asistencia de pago de salario a sus empleados. Otra pregunta de Suelis Tejero del periódico Diario Libre.
¿Está en los planes someter al Congreso una modificación a la ley de presupuesto? De ser así, ¿qué ajustes se plantean? Bueno, indudablemente esta situación inesperada y de proporciones tan importantes requerirá una reformulación presupuestaria que la ley permite realizar en el segundo semestre del año. Es decir, a partir del 30 de junio nosotros tendríamos que ponderar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para reconocer, por un lado, la caída de las recaudaciones y por otro lado, el aumento en el gasto y, por tanto, el impacto en el déficit en el presupuesto del año 2020. Pero eso es algo que requerirá, primero, cuantificar el impacto completo de la situación del COVID-19 sobre la economía dominicana y, posteriormente, cerrar en los números de manera que podamos presentar una reformulación del presupuesto que abarque tanto el aumento en el gasto como la disminución de los ingresos y, por tanto, las necesidades de financiamiento adicionales. Carolina Cedeño, del periódico El Dinero. ¿Podría explicar de forma sencilla en qué consiste el FASE? Sí, FASE es un fondo que se ha identificado para asistir a los trabajadores suspendidos y los trabajadores con merma de ingresos que no hayan sido suspendidos por situaciones laborales específicas a la situación actual, en la cual el Estado va a hacer un aporte de un 70% del monto reportado de salario en la Tesorería de la Seguridad Social. Ese 70% cubriría hasta 8.500 pesos y se insta a los empresarios a complementar el salario mensual de sus empleados por la diferencia entre los 8.500 pesos y el monto reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, o hasta donde lo estimen necesario y lo pueda asumir la empresa. FASE también provee, como les decía, a empleados no suspendidos, pero en actividades reducidas en términos de su horario de trabajo, afectadas por el impacto del coronavirus, empleados que se mantienen en nómina, hasta 5.000 pesos de apoyo como complemento salarial mensualmente. Dileni Bonilla, del periódico El Día. ¿De dónde saldrán esos recursos para el estímulo económico que se dará al personal médico y a los policías que trabaja para evitar la propagación del coronavirus? ¿A cuántas personas llegarán esos recursos aproximadamente? Bueno, los recursos salen del presupuesto y el presupuesto se alimenta de las fuentes que ustedes conocen. Las personas están siendo cuantificadas porque hay apoyo a médicos, personal de enfermería y también a personal militar que está trabajando activamente en las labores de asistencia a las personas afectadas y diagnosticadas con el COVID. Nosotros no tenemos el número final, pero sí sabemos que anda alrededor de 2.000 millones de pesos el apoyo a todo el sector sanitario y militar que está trabajando directamente con los casos de la pandemia. Catherine Díaz, de SIN. ¿Podría ofrecer su orientación a las personas que no tienen la tarjeta Solidaridad y que hoy acudieron a las oficinas de ADES en busca de la tarjeta porque el gobierno anunció que hoy inicia la entrega de los recursos? Sí, por supuesto. Yo mencionaba anteriormente que las personas que no tienen tarjeta de solidaridad no necesitan tener tarjeta de solidaridad, no tienen que trasladarse de su casa a buscar una tarjeta que no la necesitan. Solamente con su cédula de identidad personal es suficiente y es el único documento que usted necesita para beneficiarse del programa Quédate en Casa. Durante este fin de semana, el Gabinete de Políticas Sociales estará haciendo llamadas a los nuevos beneficiarios del programa Quédate en Casa, unas 600.000 familias, poco más de 600.000 familias, los cuales al recibir la llamada serán notificados que son elegibles y el día miércoles con su cédula que ya ha sido habilitada y programada en el sistema financiero y en las empresas adquirientes de tarjetas de crédito, es decir, Visanet, Carnet, etcétera, ya están activados.
con su cédula podrán ir a los establecimientos afiliados sin tener que buscar ninguna tarjeta de solidaridad, de ninguna tarjeta de ningún otro tipo, solamente con su cédula física tendrán acceso al beneficio del programa Quédate en Casa, los nuevos beneficiarios de los programas de asistencia social del Gabinete Social de la República Dominicana. Y por último, la última pregunta. Mayelin Acosta, del periódico Hoy. Existen quejas de las asociaciones que agrupan a las MIPYMES que quedan fuera de estos programas, porque no se hizo la exención de estos sectores MIPYMES si se sabe que son los que más necesitan. Ya se tiene la vía como los empleados suspendidos tendrán la cobertura de seguro como reclaman las MIPYMES. El decreto que emitió el presidente en el día de ayer incluye a las MIPYMES como beneficiarias, independientemente de que suspendan o no suspendan los empleados. Entonces, no entiendo la pregunta porque las MIPYMES han sido un punto central en el diseño de las políticas para asegurarnos que las empresas pequeñas y medianas y microempresas tengan acceso a los programas FASE y en el caso de los empleados no formales tendrían que irse por el programa Quédate en Casa. Pero los empleados formales que cotizan en la Seguridad Social de empresas pequeñas, medianas y microempresas están acogidos dentro del programa FASE. Solamente tienen que hacer algo muy sencillo, registrarse en el Ministerio de Trabajo como empresa, ¿no? Y en el registro del Ministerio de Trabajo incluir, que no lo tenían antes, pero que ahora lo tiene como puerta de entrada al programa FASE del Ministerio de Trabajo, incluir el número de cédula, el número de cuenta bancaria y el tipo de cuenta. Esa información el Ministerio de Trabajo la transfiere automáticamente al Ministerio de Hacienda. No tiene que haber doble digitación, se transfiere del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Hacienda. Nosotros la validamos, la cruzamos con la información de la TSS, de la Tesorería de la Seguridad Social, y luego procedemos a hacer el crédito en cuenta, el pago a cada uno de los empleados por el monto al cual será beneficiado, que será entre 5.000 y 8.500 pesos. Pero la puerta de entrada es el Ministerio de Trabajo, donde se notifican las suspensiones tradicionalmente y donde se seguirán notificando, o la modificación en los horarios laborales de cada una de las empresas, y con esa notificación y aprobación del Ministerio de Trabajo, la información se transfiere al Ministerio de Hacienda, nosotros la recibimos, vuelvo y digo, la validamos con la Tesorería de la Seguridad Social y procedemos posteriormente a hacer los pagos, que están programados para hacerse a partir del día 7, martes 7 de este mismo mes de abril. Hay una pregunta, perdón, ministro, que están haciendo aquí del canal 13, Iván Félix, con relación a los 8.500 pesos, que hay cierta confusión. Si el empleador no va a poner la otra partida para complementar el salario del empleado suspendido, y con respecto a la página, que hay gente como que está entrando a la página de Hacienda y dice que no entra. Como acabo de decir, empiezo por la última parte, la página de entrada es la página del Ministerio de Trabajo. La puerta de entrada al programa FASE es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo transfiere la información al Ministerio de Hacienda. Con relación a los 8.500 pesos, nosotros nos hemos propuesto cubrir hasta 8.500 pesos de empleados suspendidos, hasta 8.500 pesos, e instamos a los empresarios, a los dueños de empresas, a aportar el complemento adicional, no menos de un 30%, para que el empleado reciba el total de los montos reportados en la TSS. Es decir, cada empresa reporta en la TSS el salario de sus empleados, de sus trabajadores. De ese monto reportado nosotros vamos a aportar un 70% hasta 8.500 pesos. La diferencia debe aportarla el propietario de la empresa, el empleador. Nosotros instamos a que lo hagan por lo menos la diferencia, y si pueden hacer un poco más, pues mejor será. Nosotros sabemos que hay empresas que están en situaciones muy difíciles y por eso hemos diseñado un programa que asista a preservar el empleo y a mantener en situación menos agravada a los miembros de esas empresas como empleados y trabajadores.
Reconocemos además que hay empresas que también han hecho un aporte significativo, porque no solamente han pagado las quincenas de marzo, sino que han adelantado el bono correspondiente al año 2019 en esta fecha. Y saludamos y felicitamos a empresas que han sido tan responsables con sus empleados. Y también motivamos a los demás empresarios y empresas a que en la medida de sus posibilidades, que incluyen también el acceso a fuentes de financiamiento en condiciones muy favorables gracias a las medidas de política monetaria y financieras aprobadas por el Banco Central y sometidas por el gobernador, permiten tener acceso a financiamiento de capital de trabajo para cubrir necesidades de nómina y responsabilidades que tienen como empresas con sus empleados y con sus suplidores. En la medida en que vayamos avanzando, seguiremos tomando otras medidas para facilitar la operación de las empresas, como las que se han tomado también a través de la Dirección de Impuestos Internos, de aplazamiento en el pago de impuestos o suspensión en el pago de algunas de las obligaciones tributarias de esas empresas. Señor ministro, la periodista Mayelin Acosta del periódico Hoy tiene otra pregunta. La mayoría de los empleados MIPYMES y cuentapropistas no tienen acceso al sistema bancario, pero estos programas, sus pagos se harán a través de bancos. Entonces, ¿cómo estas personas se van a bancarizar tan rápido? Nosotros hemos mencionado que los beneficiarios del programa PASE que no tengan cuenta, se le va a abrir una cuenta en el banco de reservas o en el banco que ellos decidan para poder hacer los pagos y que lo puedan retirar de manera inmediata. Pero sí hay un proceso de reconocimiento de algunos empleados, algunos que no están bancarizados, si están reconocidos como empleados en la Seguridad Social, en la TSS, pues se les abrirá una cuenta en banco de reservas o en el banco de su elección para fines de acreditar los pagos. Muchas gracias, señor ministro. Con estas preguntas finalizamos y muchas gracias por la audiencia. Gracias a ustedes, muy amables.